Dios te bendiga en este día, te saludo con la paz del Señor y qué bueno en este día poder hablar de su palabra. Qué bueno que en este tiempo difícil poder hablar de su palabra y poder confiar en Él, sabiendo que en Él está la salida y la bendición para nuestras vidas. Por eso en este día yo quiero hablarte de decisión. Es tiempo de que nosotros debemos decidir y seguir a Cristo. La palabra decisión quiere decir determinación de una cosa dudosa. Basta de dudar, basta de andar dudando, sino es tiempo de creer en Dios y tomar una decisión y seguirle a Él, sabiendo que en Él está la bendición para nuestras vidas. Por eso en este día yo voy a leer el libro de Jeremías. Tú puedes buscar Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante. Y te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije yo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén a la palabra de Dios. Aquí está hablando del llamamiento y misión de Jeremías. Había un llamado de parte de Dios hacia Jeremías, un llamado para ir a predicar, un llamado para hacer su voluntad. Así como hoy Dios nos ha llamado en este tiempo, amén, con un propósito y con una misión para poder avanzar en este camino del Señor. Dice la palabra del Señor, y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vino palabra de Dios a Jeremías hablándole el Señor. Así en estos tiempos Dios también habla. Así en estos tiempos Dios también te está hablando. Y Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando al mundo. Amén. Trayendo una palabra de bendición. Y le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profetas las naciones. Le estaba diciendo Dios que antes de que Él nazca, Él ya lo había elegido, ya lo había conocido y con un propósito, para que Él predique su palabra. Y en este tiempo no es casualidad que tú estés en el camino del Señor, sino que Dios te ha llamado, Dios te ha elegido ya desde el vientre de tu madre. Antes que naciese, Dios ya te conocía y Dios ya te había elegido para que estés en su camino. Y Jeremías dijo, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que yo soy un niño y no sé hablar. Amén. Jeremías se estaba excusando. Jeremías estaba poniendo excusa. Se ve que Jeremías tenía miedo. Dice que Jeremías era joven en aquellos tiempos cuando Dios le llamó. Y seguramente era difícil, seguramente no era fácil tomar una decisión. Pero era un tiempo donde Dios le estaba llamando y él tenía que saber lo que iba a hacer. Amén. Por eso él tenía que decidir. Y él sigue hablando y Dios le habla y le dice, perdón. Y le dijo Dios, y no diga, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios le dijo, no diga Jeremías que eres un niño, no diga que no vas a poder, porque a donde yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te diga. Y este es el tiempo, iglesia, donde tú no tienes que poner excusas, sino tú tienes que obedecer a Dios. Es tiempo de que te decida por Dios. No puedes estar un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es tiempo de que tú decidas y Dios es el que va a ir contigo. Dios es el que te va a ayudar cuando tú tomes esa decisión de seguirle. Gloria a Dios. Y en el verso 8, Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios le dice, no tengas miedo, Jeremías. Tienes que animarte. No tengas miedo, Jeremías, porque yo voy a estar contigo para bendecirte y para ayudarte. Jeremías tenía que decidir. Dios no le estaba diciendo si él quería o si él podía. Dios le estaba mandando a hacer su voluntad, a que vaya a predicar a las naciones. Y extendió Jehová su mano
y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto palabra en mi boca. Jeremías dijo, yo no sé hablar, y Dios puso palabra en su boca. Amén. Por eso no hay excusa delante de Dios. Si Él te ha llamado es porque tú eres útil en sus manos. Si Él te ha llamado es para que tú hables de su palabra. Solo tú tienes que decidir. Y cuando tú decides, ahí Dios va a poner palabra en tu boca. Dios va a poner lo que tú necesites. Dios va a poner y va a abrir las puertas para que tú puedas seguir avanzando. Pero es tiempo de decisión. Amén. Jeremías se quiso excusar. Jeremías tuvo miedo porque era niño. Dice que tenía aproximadamente 8 años. Pero él ya tenía que tomar una decisión. Y en este tiempo, hermano, hermana, tú tienes que decidir. Tú tienes que tomar una decisión. Dios va a poner palabra en tu boca. Dios va a caminar contigo. Pero ¿cuándo? Cuando tú decidas seguirle, dejando todo y haciendo su voluntad. Es tiempo de decisión. Pero cuando tú decidas, amén, hay promesas de Dios para tu vida. Cuando tú decides, Dios va a empezar a caminar contigo. Jeremías decidió, y mira lo que le dijo Dios. En el verso 19 del mismo capítulo 1, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Jeremías, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a pasar necesidades, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo para ayudarte, para bendecirte y para hacer milagros. Y esa es la promesa. Si tú decides en este día servirle a Dios, si tú decides hacer su voluntad, si tú dejas de dudar y jugar al Evangelio y tomas la decisión de hacer la voluntad de Dios, Dios va a bendecirte, Dios va a ayudarte, van a pelear contra ti, van a venir problemas, van a venir luchas, vamos a pasar necesidades, pero Jehová estará con nosotros y no nos van a vencer porque Él nos va a dar victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Si tú lees el libro de Jeremías, él tuvo victoria. Cuando estuvo en la cisterna, allí en el pozo, Dios estuvo con él. Cuando estuvo en la cárcel, Dios le dio de comer y lo sacó en victoria. Esto nos enseña, iglesia, que cuando nosotros decidimos por Dios, Él empieza a pelear por nosotros. Que cuando tú decides por Dios, Él empieza a ayudarte, Él empieza a bendecirte. Por eso en este tiempo difícil, en este tiempo de cuarentena, es bueno buscar de su presencia, porque a través de esa búsqueda vamos a alcanzar su protección hacia nuestras vidas. Tiempo de decisión, tiempo de que tienes que decidir, tiempo de decidir seguir a Cristo. Podemos hablar de muchos varones de Dios que buscaron de su presencia y que aceptaron el llamado que Dios hizo hacia su vida. Y a través de ese llamado ellos tomaron una decisión y su vida no fue la misma. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada y su vida fue de victoria en victoria. Podemos hablar de Pedro, uno de los discípulos del Señor, que cuando el Señor le llama, él estaba pescando. Y dice que toda la noche estuvo pescando, pero no pudo pescar nada. Pero allí se apareció el Señor Jesús, llamándole a Pedro, y le dijo que eche las redes nuevamente. Pedro conocía de los mares, Pedro conocía de los ríos, y él sabía de pesca. Pero Pedro intentó nuevamente, obedeciendo a lo que Jesús le dijo. Porque esa es la forma, obedeciendo, tomando una decisión y empezar a obedecer. Jeremías obedeció a Dios y Dios le bendijo. Amén. Pedro obedeció y echó las redes nuevamente. Y dice que las redes se llenaron de peces. Cuando Pedro estaba en problema, cuando no había pescado nada, cuando salía sin esperanza tal vez, allí se apareció Jesús y le dijo, echa las redes nuevamente. Pedro obedeció y pudo alcanzar esa bendición. Y esa bendición está para tu vida hoy. Si tú decides, amén, al llamado de Dios, Dios te va a bendecir. Y dice que Pedro, viendo el milagro, viendo el poder de Dios, dice, dejándolo todo, le seguía a Jesús. Dejó todo por seguirle a él, amén. Y dice que la vida de Pedro ya no era la misma. La vida de Pedro era diferente. Donde Pedro hablaba de Dios, estaba el Espíritu Santo. Donde Pedro hablaba de la palabra del Señor, la gente creía en Dios. La gente era sanada. La gente se convertía al Evangelio. Donde Pedro caminaba, allí había sanidad. ¿Por qué? Porque Pedro tomó una decisión. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos decidir. Es un tiempo de tomar una decisión con Cristo. Es un tiempo de tomar una decisión y seguir a Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. Por eso no reniegues más. No juegue más al Evangelio, sino empieza a decidir por Dios y Dios va a pelear
a tu favor y te dará victoria a ti, a tu hogar y a tu familia. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Cristo viene pronto, la venida del Señor se acerca, pronto sonarán las trompetas, pero hoy es un tiempo donde Dios no está hablando, así como llamó a Jeremías y le habló, así como llamó a Pedro, a Moisés, a Abraham, así a muchos de sus hijos. Así hoy Dios está hablando, dando una oportunidad para que tú decidas por Él y así Él guardarte, librarte y darte esa bendición que tú necesitas en este tiempo. En este día, esta palabra sea de bendición para tu vida. Que en este día tú puedas decidir seguirle a Cristo y hacer su voluntad. Y así Dios va a bendecir tu vida y te va a dar victoria y no te van a vencer, como le dijo a Jeremías. Por eso en este día, dejándolo todo como Pedro, vas a alcanzar la bendición de Dios. Te saludo con la paz del Señor en este día. Que esta palabra entre en tu corazón, que esta palabra pueda encontrar cabida allí en tu corazón, que esta palabra te sea de bendición en este tiempo. Por eso te saludo con la paz del Señor, que Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Raúl Altamirano de la iglesia Betel, Casa de Dios, Pentecostal de Unión, provincia de San Luis. Que Dios te bendiga. Amén.